instrumentos, y uno de sus instrumentos son nuestra voz, nuestro sonido, verso 36 al 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 36 al verso 38. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Y Hechos, capítulo 6, del 1 6, 1 y 2, siguiente texto bíblico. Amén. 2:36 y 6, 1 y 2. Cuando usted encuentre, diga amén. Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Todos. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Todos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Gloria al Señor. Bueno, vamos a rogar que el Señor nos oriente a través de su palabra, nos capacite, nos recuerde y nos enseñe. El soberano Dios eterno, te damos gracias. A ti sea todo honor y toda alabanza. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Necesitamos esa palabra que nos enseñe y nos forme y alimente nuestra alma. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, tenga la bondad de tomar asiento en esta mañana. Vamos a estudiar el tema que tiene que ver con la doctrina apostólica. La doctrina apostólica. Apostólica porque Jesús inicia su ministerio
y entre ellos prepara 12 hombres y les enseña las buenas nuevas de salvación. Apostólica porque del 30 al 100 después de Cristo, ¿sí? La doctrina en la Biblia, la sana doctrina, se estableció, ¿sí?, según Efesios 2:20 también. Jesucristo, la principal piedra del ángulo, y vosotros estáis llamados a ser edificados como piedras vivas sobre ese fundamento. También la iglesia se establece en Jerusalén, fundación, crecimiento, expansión, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fecha 62 después de Cristo, Hechos de los Apóstoles. El escritor de Hechos es el doctor Lucas. Entonces, la doctrina de los apóstoles fue una extensión directa de la enseñanza de Jesús. Los apóstoles enseñaron lo que recibieron de parte de Jesús, y son las doctrinas fundamentales, ¿no? Las doctrinas fundamentales de la iglesia, que es desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Entonces miramos las doctrinas fundamentales o la doctrina apostólica del 30 al 100 después de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Según el texto bíblico, podemos decir que los primeros creyentes, Jesús inicia, prepara 12 hombres, después son 70, 120, 3000. La doctrina de ellos fue creer en un solo Dios, un único Dios. Es una doctrina fundamental. Creyeron en un soberano Dios, la soberanía de Dios, que habla de que Dios es el que tiene el control y está encima por todo, y que el hombre solo es un administrador. Según el contexto bíblico, la palabra doctrina, la definición es de la palabra griega didache, que significa enseñanza. ¿Qué es doctrina? Enseñanza, que no es más que la acción y efecto de enseñar, instruir y transmitir un mensaje. Entonces debemos la definición de la palabra doctrina, ¿sí? Doctrina, didache, enseñanza. Que los apóstoles enseñaron lo que recibieron de parte de su maestro, el Señor Jesucristo. Y esta doctrina no ha cambiado, es la misma desde que la iglesia se estableció. La doctrina no cambia porque son principios establecidos, y esos principios bíblicos continuamos hoy en la iglesia. Por eso la iglesia es desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Somos miembros, somos parte del cuerpo de Cristo, ya que Cristo es la cabeza de la iglesia. No es un hombre, es Cristo la cabeza de la iglesia. Nosotros somos parte de ese cuerpo. Por lo tanto, la doctrina no cambia. Es la misma que recibió el apóstol Pedro. Es la misma que recibió el apóstol Juan, es la misma que recibió el apóstol Pablo, es la misma doctrina. Y Pablo dice la sana doctrina. Doctrina es entonces la enseñanza. La doctrina de los apóstoles, el libro de Hechos está escrito que los apóstoles predicaban la vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuál es la esencia del evangelio? La esencia del evangelio es Cristo, su nacimiento, su ministerio, su sepultura, su muerte, sepultura, resurrección y su ascensión a los cielos. Él vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién estaba perdido? El hombre perdido en delitos y pecados. Por eso Jesucristo vino a buscarlo y a salvarlo. Por eso la vida, muerte y resurrección de Cristo enseñaban ¿qué? El arrepentimiento. Es la doctrina
de los apóstoles, una de las doctrinas fundamentales de esta iglesia es el arrepentimiento. Alguien dice, no, yo ya me arrepentí. El arrepentimiento es un mandamiento y es vivirlo diariamente. Vivir en arrepentimiento. A veces pensamos que ya nos arrepentimos y Dios perdonó esa lista de pecados de ahí del bautismo hacia atrás. Nos perdonó porque nos arrepentimos. Esos pecados que demandaba la justicia divina, la paga del pecado de la muerte, fueron perdonados en el bautismo. Pero desde el bautismo para acá tenemos un abogado que es Cristo el Señor, y como Padre también tiene que corregirnos y enseñarnos. Porque usted no me va a decir que desde el bautismo para acá usted no se ha equivocado. Usted no me puede decir que del bautismo para acá usted ha hecho todo 100%. Hay cosas que se nos ha pasado por alto. Hay cosas que sabiendo no lo hicimos. Entonces necesitamos ir a ese abogado que es Cristo el Señor. Por eso una de las doctrinas es el arrepentimiento. Cuando nos acercamos a Dios, sentimos dolor de que le habíamos ofendido, dejamos de hacer lo malo y aprendemos a hacer lo bueno. La conversión es el compromiso con Dios, el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecado. Es la doctrina de la iglesia, el bautismo en el nombre. Por eso los hermanos que todavía no se han bautizado en el nombre de Jesús necesitan cumplir ese mandamiento. Ya vienen escuchando cierto tiempo la palabra. Inscríbase, ahí está la junta local para que se inscriba y pueda recibir la enseñanza del bautismo en el nombre de Jesús. Y por lo general esta enseñanza debe darla el pastor, y la da el pastor. Tal vez cuando el pastor no puede, le delega a un miembro de la junta local que esté capacitado, o a su vez le asigna, y es necesario la enseñanza. Y el bautismo del Espíritu Santo, eso está, porque en ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Por eso esa es la doctrina fundamental de la iglesia, la doctrina apostólica. Y esto no hay que sentarnos en el sillón del pasado, porque algunos se sientan cómodos en el sillón del pasado y dice, yo antes hacía esto, y solo recuerda. Y la pregunta es, ¿por qué no lo haces ahora? Si Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, hoy, por los siglos y para siempre. Si ya habló en lenguas y ya fue lleno del bautismo del Espíritu Santo, procure renovar, procuremos sentir la presencia de Dios y renovarnos en su presencia. No viva en el pasado, viva el presente, porque Jesús es el eterno presente. Que yo antes hacía esto, no, es hoy el tiempo, es ahora que tenemos. Por eso la doctrina la doctrina apostólica o la doctrina fundamental. ¿Qué dice Efesios 2:20? Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ahí el fundamento, apóstoles y profetas. Hoy no hay apóstoles ni profetas mesiánicos, ¿sí? Profetas mesiánicos o apóstoles fueron los 12 que Jesús llamó. Claro, el apóstol Pablo a los gentiles. Pero hoy no hay un cargo, ya no hay un cargo, no hay un título. Hoy la función de apóstol y la función de profeta está en la iglesia. Y esa función de apóstol la puede hacer un hermano, un pastor, un misionero
que abre una nueva congregación, que va a un lugar diferente. La función apóstoles y profetas hoy en su iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2:20. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio. Ese como es un símil, una figura dentro de la hermenéutica, el cual está constituido sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. Y ese edificio, Jesucristo, es la principal piedra. Mire, o sea, un edificio literalmente tiene una base, y de acuerdo a los números de pisos va la base. Entonces se compara que como un edificio, que los creyentes son como el edificio, pero la base de ese edificio es Jesucristo mismo. Así que la base de esta iglesia es Jesucristo el Señor, ¿sí? Y cada creyente es como un edificio. Apóstoles, del griego apóstolos, esa es la palabra griega, apóstoles. ¿Qué significa un apóstol? Enviado, mensajero. Eso es un apóstol, un enviado o mensajero, es un apóstol, ¿sí? Hay que tener cuidado con la parte religiosa neopentecostal, ¿sí? Y ellos dicen, su dogma, el dogma del neopentecostal es que ya el término pastor para ellos está pasado de moda y que ahora se llaman supuestamente apóstoles o profetas, cuando cargos y títulos no hay, y la función de un apóstol la hace un misionero. La función de un apóstol la hace aquel que es enviado a una misión. Y la función del profeta está en la edificación del cuerpo de Cristo. No es el que adivina. Por eso apóstol es enviado, mensajero. Un misionero hace la función de un apóstol, un misionero. Y puede ser un misionero en su barrio, puede ser un misionero en su distrito, en su país o fuera del país. El que abre, el que lleva, el que es enviado con la palabra, ese es un apóstol. Un misionero que va a un lugar a otro, que está quien establece el fundamento, nuevas congregaciones. Ese es un apóstol. Nuevas congregaciones, ¿sí? Por ejemplo, esa función, ¿quién la ha hecho? La cadena, tengo entendido, según la historia, que tiene varias congregaciones que salieron de aquí. Y la primera fue la de Aquilema. Entonces, ese tiempo que se hizo, el pastor que estuvo en ese tiempo hizo la función de apóstol. ¿Por qué? Se abrió una nueva extensión, una nueva congregación. De ahí vino otra congregación que salió, la segunda, Río Verde. El que estuvo en ese tiempo hizo la función, ¿sí?, de apóstol. Otra congregación. Y la Ciudad Verde, el que estuvo en ese tiempo, que fue un pastor evangelista, ¿sí?, también hizo la función de apóstol. Pero eso no significa que él tenga cargo mesiánico desde el 30 después de Cristo. No, señor. Entonces, ¿quién pusieron la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo, ¿sí? Jesucristo, ¿sí? Después vinieron, ¿qué? Apóstoles y profetas. Se estableció. Y de ahí viene pastor. Es el que alimenta. Esa es la función del pastor, alimentar, ¿sí? Del griego poimen, alimenta. Evangelista, el que gana almas. Y maestro, el que forma, el que enseña, el que hace discípulos. Maestro. Entonces se estableció. Por eso la doctrina de la iglesia, Jesucristo la principal piedra, y los apóstoles. Entonces, ¿quién establece el fundamento? Nuevas congregaciones. Hace la función de apóstol. Entonces, ¿quién hace la función de apóstol?
El que es enviado, mensajero, el misionero, el que está en un lugar de predicación, hace la función de apóstol porque ha sido enviado. Y ese lugar de predicación, con el tiempo, se hizo una congregación. El sentido de apóstol, un enviado de Jesucristo, comisionado directamente por él. Ese es un sentido de apóstol, ¿qué? Un apóstol mesiánico, Mesías, en los días de Cristo. Sí, ese es un apóstol enviado. Que podríamos decir entonces que los primeros apóstoles el Señor los llamó, y que hoy no hay cargo ni título de apóstol y profeta, sino la función está en el cuerpo de Cristo. ¿En quién creían? Los apóstoles creían en un solo Dios. ¿Sí? La iglesia inició creyendo en un solo Dios. No cree en dualismo, en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni cinco. Comenzó la iglesia creyendo en un solo Dios. Y seguimos creyendo en un solo Dios, en un único Dios que es vivo. Eso es parte de la doctrina fundamental. La doctrina fundamental entonces es creer en un único Dios. Por eso Marcos 12, 29 dice, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces eso es lo que cree esta iglesia. Uno es. El Señor uno es. En la conversación entre un estudioso, un escriba, y le preguntan a Jesús, y Jesús responde. Por eso la unicidad es un término teológico que significa cualidad de único. Cualidad de único. Unicidad, que es cualidad de único. Es monoteísmo, creencia en un solo Dios. Monoteísmo es otro término teológico que se refiere a la creencia en un solo Dios. Entonces unicidad, ¿qué es? Cualidad de único. Eso es unicidad. Cualidad de único. Y monoteísmo es otro término teológico que significa creencia en un solo Dios. Y para describir esta doctrina utilizamos la palabra unicidad. ¿Sí? Por eso le preguntan, ¿ustedes son unicistas? Y nosotros decimos, amén. ¿Por qué? Porque creemos en un único Dios. Así que no son dos, tres. Los que creían en muchos dioses y eran politeístas, egipcios, cananeos, filisteos, griegos, eran politeístas, tenían muchos dioses. Y según ellos, mientras más dioses tenían, se creían más fuertes. Pero nosotros tenemos uno solo, y es soberano, y está por encima de cualquier Dios, porque Él es soberano. Aleluya. A su nombre la gloria. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y por ahí le aparece en la Reforma: no, son tres. Que está a la derecha, la diestra de Dios. Diestra tiene dos significados. En el sentido humano, diestra es derecha, ¿sí? En sentido humano. Pero en un sentido figurado, diestra es poder y autoridad. Tu diestra me ha salvado, tu poder. No es que está a la derecha. Si Dios es espíritu, Dios es espíritu, ¿cómo le vieron la mano derecha? Si Dios es espíritu, ¿sí? Si Dios es infinito, ¿cómo llegaron a la derecha? Si Dios es infinito, o sea que no tiene fin. Yo pregunto, ¿cuántos kilómetros, cuántos años han caminado para la derecha? Si Dios es espíritu, si Dios es infinito. Entonces por ahí usted se va a encontrar con algunos dogmas, pero no pelea, no discuta. Es sencillo, Dios es espíritu, es invisible, no le puedo ver la mano porque es invisible, no tiene mano. Eso de mano, de ojo de Dios son expresiones hebraístas solamente, ¿sí? Expresiones hebraístas, que la mano tiene que ver con el poder de Dios y que el ojo de Dios tiene que ver con la omnisciencia de Dios, y así.
Entonces Dios es espíritu y es infinito, así que yo no puedo verle la derecha si es infinito. Así que eso dijo, ¿verdad, maestro? Has dicho que Dios, uno es Dios y no hay otro fuera de él. Esa es la doctrina que apostólica, es la doctrina de esta iglesia. No hay otro fuera de él. Otra palabra, monoteísmo, es la creencia en un solo Dios. La palabra mono significa único, ¿sí? Y el vocablo es teos, que traduce Dios. Único Dios, que es monoteísmo, mono. Cuando ven a un guayaco, ¿qué le dicen? Allá va un mono. No, no es eso. Mono es único y teos Dios, ¿sí? Eso solamente son títulos que le dan, pero monoteísmo es una palabra teológica que significa único Dios o creencia en un solo Dios. Entonces, unicidad, ¿qué es? Cualidad de único Dios. Y monoteísmo, creencia en un solo Dios. Y mono significa único, anote ahí para el examen. Y teos, Dios, ¿sí? Teos es una palabra griega que significa Dios. ¿Qué dice Efesios 4:5? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y muchos dicen, no, ahí está, mira, ahí dice que Él es Padre de todos. Padre de todos los que se han arrepentido y han dejado el pecado y se han vuelto a Dios. Padre de todos aquellos que se han bautizado para perdón de pecados en el nombre de Jesús. Así que un Señor, aquí la palabra Señor, la raíz es Kyrios, dueño, amo, soberano, gobernador. Eso es Señor. ¿Qué es Señor? Dueño, amo, soberano, gobernador. Eso es Señor, soberano, dueño, amo y gobernador. Cuando usted encuentra la palabra Señor en el Nuevo Testamento, es eso, que Él es el amo, que Él es el dueño, Señor, y que Él es el que gobierna, y que Él es el que tiene el control. Así usted se enoje y le salga humo, Él es el Señor y Él es el dueño, ¿sí? El Señor. Señor significa, la raíz de Señor es Kyrios, Kyrios, que significa Señor, soberano, amo, dueño, gobernador supremo en autoridad. Eso es Señor, ¿sí? Anote bien y grábese, ¿qué significa Señor? Raíz griega, Kyrios. A ver, diga Kyrios. ¿Qué es Kyrios? Señor. ¿Y qué es Señor? Soberano, amo, dueño, gobernador supremo en autoridad. Eso es Señor, ¿sí? Entonces ese es nuestro Señor, ¿sí? Fe, del griego pistis. Fe, lo que se puede creer. Fe es confiar en Dios, en sus promesas. Y la fe también tiene que ver con el contenido del evangelio, la doctrina. Eso es fe. La fe es la puerta que nos lleva ¿a qué? A la gracia de Dios. Eso es la fe, ¿sí? La fe, que Él me va a ayudar. Fe, que si estoy enfermo, Él me va a sanar. Y en el momento que se invoca ese nombre, que es sobre todo nombre, algo extraordinario va a suceder. En el momento que se invoca su nombre, Dios va a obrar. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Algo sobrenatural. Entonces fe es confiar en Dios. Fe también es el contenido del evangelio y doctrina. La fe es la puerta que nos lleva a la gracia. Por eso la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que oír? La palabra de Dios. No lo que dijo la hermana Apocalipsis, ni lo que dijo la hermana Génesis, ni lo que dijo Moisés.
el hermano Moisés, sino oír la palabra de Dios. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, no necesitamos escuchar cuento ni chisme de nadie, sino oír la palabra de Dios. La fe viene por oír y oír palabra de Dios. Fe. El bautismo, del griego baptisma, que significa, en este caso el bautismo en agua, significa muerte y sepultura al pecado. El bautismo en agua para perdón de pecados. Muerte, el momento que es sumergido en el agua, es símbolo de muerte. Muerte al baile, muerte a las apuestas, muerte a las galleras, muerte a la idolatría, muerte a la mentira, muerte. Muerte a los naipes, muerte a todos los vicios, muerte a las obras de la carne. Y el momento que sale del agua, resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso nosotros, muerte a las peleas, muerte a las discusiones, muerte. Y nueva vida, una vida en paz, una vida que perdona, una vida que ama. Por eso el bautismo. También está el bautismo del Espíritu Santo, que es la obra que hace Dios. En el ceremonial de agua, el bautismo por inmersión en el nombre de Jesús. Entonces tenemos también el bautismo del Espíritu Santo. Es una promesa de Dios. Y Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. No se vayan. Pasaron reunidos en el aposento alto 120 y 10 días después que el Señor ascendió a los cielos. Después de su resurrección, 40 días y 10 días más, 50 días, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Hechos 2, el bautismo del Espíritu Santo. Aquí no le enseñamos trabalengua a nadie, porque quien bautiza con el Espíritu Santo es Dios. Y eso es una promesa y yo debo buscarla. Si no tengo, buscar esa promesa. Porque si usted busca, halla. Si usted busca, va a encontrar. Pero algunos no reciben el Espíritu Santo porque están ahí conformes, quietos. Pero hay que buscar. Dijo alguien: no te dejaré hasta que no me bendigas. Entonces el bautismo es una doctrina fundamental. Un Dios y Padre de todos, y el cual es sobre todos y por todos y en todo. Entonces un Dios, no dice 3, ni 4, ni 5, ni 2. Un Dios. Esa es la doctrina de la iglesia. Un Dios. No tengo que estar un día con un Dios, porque los griegos tenían ese problema. Tenían por ahí un Dios y le ofrecían a Dios. Y para que el otro no se le resienta, también le ponía por ahí un ramo o una ofrenda. Y para que el otro no se sienta. Y cuando había algún problema, decían: ese ha de ser, ese Dios tal vez se enojó y nos mandó esa enfermedad. Por eso pusieron allí un altar al Dios no conocido. ¿Sí? No sabemos cómo se llama ese Dios, pero ahí. ¿Sí? Y Pablo toma esa estrategia para llegar a ellos diciendo: a ese Dios que ustedes no conocen es quien yo les predico. Un Dios y Padre de todos. En este contexto, Dios es el Padre de todos los que creen y que han puesto su fe en Jesucristo. Entonces, un Dios de todos. ¿De quién? De los que creen y de los que han puesto su confianza. ¿Dónde? En Cristo. Todos los hombres son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Esa es la diferencia. Criatura, quitisis. Somos hijos de Dios por adopción, según San Juan 1:12. Criatura, del griego quitisis, creación, lo creado. Él es Padre únicamente de aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, cuando dice Padre de todos, de los que han nacido de nuevo, los que han sido engendrados por la palabra de Dios. Sobre todos, en su soberanía, sobre todos. ¿Sí? Él es supremo, soberano del universo. Sobre todos.
Pregunta, ponga el significado sobre la expresión sobre todos de Efesios. Por todos su poder actúa en medio de todo y de todos. Por todos su poder y en todos su espíritu. Él mora en todos los creyentes y está presente en todo lugar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, sobre todos en su soberanía, por todos su poder y en todo su Espíritu Santo en el creyente. Doctrinas fundamentales. Entonces hagamos un resumen de las doctrinas fundamentales según Hechos 2:38, según Hechos 6, 2, 3. Doctrinas fundamentales, ¿cuáles son? Anótelas por favor. Hechos 6:3 nos dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Qué más? ¿Quiénes deben estar en el comité? Buen testimonio. Que no ande hablando por ahí, que no hable mal de su hermano, que no hable mal de su diácono, que no hable mal de su pastor, que no hable mal de nadie. Buen testimonio. Que no diga: ay, me tiene hasta aquí este hermanito, ya me tiene hasta el gorro, me tiene este pastor. Eso no se dice, es una falta de respeto. Y si se sobreentiende que el que está en un comité es de confianza porque tiene buen testimonio, buen testimonio. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo. De eso, lleno del Espíritu Santo. Solo porque le mandaron a hacer algo ya está cansado, cuando hay otros que trabajan más que nosotros. Y tranquilo, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes se encarguemos de este trabajo. Así que cuando usted hable, tenga cuidado de lo que dice, porque eso le resta mucho. Entonces el énfasis, la doctrina no cambia, el énfasis sigue en la iglesia, la doctrina llenos del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos de Dios, no hay espacio para otras cosas. Cuando hay espacio, por eso dice la Biblia: no deis lugar al diablo, no deis lugar. Entonces las doctrinas fundamentales están en Hechos. Primera, soberanía de Dios. Una de las doctrinas fundamentales es que Dios es soberano, soberanía de Dios. Y que Dios es ese Dios soberano, que es espíritu, decidió un día venir a salvarnos y toma una forma de hombre, naciendo a través de una mujer, María. Y a eso, esa manifestación de Dios en carne es lo que la Biblia llama hijo. La manifestación de Dios en carne, hijo, el Hijo de Dios, que vino a buscar y a salvar al que se perdió. Entonces ese Dios soberano es espíritu y se manifestó en carne, naciendo a través de una mujer, y fue engendrado por el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. La gracia de Dios, otra doctrina fundamental. Gracia, favor. Favor inmerecido, eso es gracia. Favor. La gracia de Dios. Que estando muerto en delitos y pecados, ¿el qué? Nos salvó. Gracia. 3. La fe, otra doctrina fundamental. 4. El arrepentimiento. 5. La conversión. 6. Bautismo en agua para perdonar pecados en el nombre de Jesús. 7. La obra del Espíritu Santo. Quien obra es Dios. Por eso dice la Biblia: uno siembra, un creyente puede sembrar, un pastor siembra. Otro creyente puede regar, puede visitar, hace una visita. El pastor puede hacer una visita, riega, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es quien trata, por eso uno tiene que orar. Póngale en las manos de Dios y Dios se encargará de hacer el resto. Cuando usted no pueda, póngale en las manos de Dios. Entonces, la obra del Espíritu Santo. Y 8, el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? A ver, por favor.
A ver, hermanos, este bloque me dice las doctrinas fundamentales. A ver, por favor. 1, soberanía de Dios. 2, gracia. 3, 4, 5, conversión. Bautismo en agua, perdón de pecados. La obra del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a mirar, vamos por favor, a ver. Soberanía de Dios, gracia de Dios, fe, arrepentimiento, conversión, bautismo en agua, la obra del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. A ver, este bloque por favor, me ayuda. Primera doctrina. Pónganse de pie, por favor, todos los jóvenes. Pónganse de pie. Estamos haciendo una evaluación de lo que estamos. A ver, primera doctrina. Segunda doctrina. Gracias. Tercera doctrina. Cuarta. Quinta. Sexta. Siguiente. Y la última. Un aplauso para ustedes, por favor. Sí. Siéntese, sí. Así vamos con este bloque de aquí, por favor. Pónganse de pie. Sí. Me va a decir la última hacia la primera. Sí. Vamos, de pie, todo de pie, por favor. Estamos aquí en una escuela dominical, por favor. Vamos con la última. ¿Cuál es? La última es el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. La que antes sigue esa, la obra del Espíritu Santo. Bien. ¿Y la que sigue? ¿Ah? El bautismo en agua. Y antes de esa, conversión. Y antes de esa, arrepentimiento. Y antes de esa, fe, gracia y soberanía de Dios. Gracias, un aplauso para ellos, hermanos. Sí, sí, amén. A ver ese bloque de pie, por favor. De pie, sí, de pie, sí. Vamos de pie, sí. Van a hacer lo mismo que hicieron ellos. La última doctrina, ¿cuál es? El bautismo del Espíritu Santo. Bien, la que antesala a esa, ¿cuál es? La obra del Espíritu Santo. Bien, la que sigue ante esa, el bautismo en agua para el perdón de pecados. Y antes de esa, conversión. Y antes de esa, arrepentimiento. Sí, antes de esa, fe. Y antes de fe, la gracia. Y la primera, un aplauso para ellos. Bien, bien. Entonces estamos. Sí. Entonces, hermanos, ahí tenemos que soberanía de Dios. Vamos a continuar el domingo, ¿sí? Gracia de Dios, fe, arrepentimiento, conversión, bautismo en agua, la obra del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Son las doctrinas que fundamentales que tiene la iglesia. Tenga la bondad de estar en pie. Demos gracias a Dios en esta mañana. Por eso se llama Escuela Dominical. Así que de aquí en adelante vamos a tener una evaluación todos, ¿sí? Por favor, para el próximo domingo, su agenda. Próximo domingo, su lápiz, esfero, cuaderno. Próximo domingo, por favor, ¿sí? ¿Sí? El próximo domingo. Soberano Dios eterno, te damos gracias por enseñarnos en esta mañana, Señora, doctrina fundamentales. Gracias por conocer esa doctrina apostólica que tiene la iglesia y que tú has dejado a la iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana.